Hola, acá continuamos un poquito con la introducción al psicoanálisis. Vamos a continuar un poquito lo que empezamos mirando acerca de la vida de Freud y que para mí era importante detenernos ahí porque es importante conocer a la persona, ¿no? Conocer su entorno, conocer su vida, conocer sus circunstancias de vida, para poder entender con mayor facilidad la teoría. ¿tá? Como dijimos antes, la teoría de Freud es compleja, no es sencilla de entender, pero bueno, es entendible igual, ¿no? Y más cuando uno lo puede explicar y podemos tener un feedback de las dudas que tenemos. Así que bueno, vamos a intentar que esta segunda parte también sea fácil y la podamos entender. Bueno, entonces la primera parte estuvimos hablando en esta introducción al psicoanálisis sobre la vida de Freud y sobre, bueno, todas las circunstancias que lo rodearon para crear la teoría y poder entender. En esta segunda parte ya nos vamos a meter de lleno en su teoría. Vamos a tocar un pedacito de la teoría, pero bueno, el concepto fundamental que tiene que ver con el inconsciente, la primera tópica y la segunda tópica y un poquito de mecanismos de defensa. Eso es lo que nos toca como en esta segunda parte y bueno, las dudas las podremos después conversar juntos. ¿eh? No es fácil, como yo decía, y aparte lo que tiene en particular el psicoanálisis es que moviliza mucho. Una vez que uno entiende cómo funciona el psiquismo humano, también moviliza muchísimo a cada uno de nosotros. Así que bueno, animarnos a ser movilizados también. Bueno, en primera instancia el psicoanálisis hay que tener en cuenta que es una teoría, ¿tá? Y que a lo largo de toda la obra Freud fue como variando cosas, porque fue el psicoanálisis y el método que se utiliza en psicoanálisis se va creando a medida que van practicando, experimentándolo y poniéndolo en práctica. Entonces tiene sus variaciones, ¿no? Si bien, como dijimos antes, es una teoría compleja y también para su época era muy compleja y en parte fue rechazado por muchos, ¿no? Uno de los que rechazó cierta parte de su teoría fue su amigo Breuer, que no estuvo tan de acuerdo con la teoría sexual que plantea Freud. Freud escribió durante 44 años ininterrumpidos, lo cual es muchísimo. Imagínense hoy en día una persona escribiendo así como tanto tiempo sin interrupción, ¿no? Su última obra fue en 1937 y la primera obra en 1893, que fue Estudio sobre la histeria. Bueno, entonces, ¿por qué decimos que es una teoría? Lo que Freud propone es una teoría sobre el psiquismo humano, ¿no? Y que, como decíamos antes, es una de las teorías más complejas tal vez. El psicoanálisis también es un método de análisis o de investigación, ¿no? Los métodos que se utilizaron fue la hipnosis, el de la sugestión y el de la asociación libre, que es una serie de reglas de cómo podemos empezar a investigar acerca del psiquismo humano, ¿no? La asociación libre es la que nos ayuda a investigar hoy un poco la psiquis humana, y son las herramientas que el psicoanálisis nos dejó de herencia y eso nos ha servido mucho para poder trabajar. También decíamos que el psicoanálisis es una psicoterapia, ¿no? Es una forma de terapia, ¿no? Que consiste en hacer consciente lo que es inconsciente. Y ahí ya entramos en el concepto central que es el inconsciente, ¿no? Y como habíamos dicho la clase pasada, acuérdense de esto de el diván, ¿no? Freud no crea el diván por estética o porque fuera comodidad sí en este caso porque era para las pacientes justamente que venían con posiciones y posturas un poco incómodas para estar sentadas en una silla y era mucho mejor trabajar con ellas recostadas, ¿no? Y el psicoanálisis hoy en día es una de las corrientes como más conocidas, y tal vez me atrevería a decir hasta que más utilizada, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en
la formación, como yo les contaba en mi presentación, en la formación nuestra, la base que teníamos en el Plan IPUR era el psicoanálisis. Entonces es una de las terapias más conocidas, si bien ahora hay muchas, pero es una de las más conocidas a nivel mundial. Bueno, los principales elementos de la teoría psicoanalítica, hay varios, porque Freud en realidad trabajó muchísimas cosas, por esto que decíamos antes, por la cantidad de años que Freud estuvo escribiendo, investigando y trabajando, ¿no? Pero bueno, el aparato psíquico es uno de los principales, y como eje central el inconsciente, ¿no? El inconsciente es lo central de la teoría psicoanalítica. Bueno, y a partir de acá es que él desarrolla las dos tópicas. Y después lo otro que es bien importante en la teoría freudiana tiene que ver con el desarrollo de lo afectivo sexual, ¿no? Cómo el individuo va desarrollando todo esto que Freud nos habla de las diferentes fases del desarrollo afectivo sexual, y es el eje organizador de la vida psíquica, que eso es clave en el psicoanálisis. Bueno, y el famoso y conocido de caso Ana O el caso de Berta Pappenheim, es un poco, se puede decir que es el origen del psicoanálisis, ¿no? Ana O no era paciente de Freud, era paciente de Breuer, pero es aquí que uno puede ver cómo la primera y la segunda tópica fueron como dice Pichon Rivière, un aprendizaje espiralado, ¿no? Porque se toma lo viejo, por así decirlo, lo ya conceptuado, y se integra lo nuevo y se forma una nueva síntesis de esto, ¿no? Es como un continuo aprendizaje, un continuo movimiento, y esto está bien interesante. Ana O era, Berta Pappenheim, como lo dije antes, es una feminista judía, y bueno, con un poquito para entender, ¿no? Freud se va como habíamos dicho antes, a Salpêtrière a estudiar o a practicar con Charcot, a hacer aquellos famosos ateneos, con una mirada muy científica al cuerpo, ¿no? Esa es la mirada un poco que tenía Charcot, que lo habíamos estado conversando en la clase anterior. Pero acá Freud empieza, y también un poco Charcot, a jerarquizar la palabra, que no era muy habitual en ese tiempo. Breuer, que es el médico, porque Ana O en realidad consulta por una tos, y como Breuer era médico neumólogo, es que llega Ana O Berta a él. También es fundante en la vida de Freud, igual que Charcot. Eran como, si uno pudiera decir, los mentores de Freud, ¿no? Breuer, por ejemplo, era un médico ya entrado en años, ¿no? En comparación a lo que era Freud, ¿no? Era, como bien dije, neumólogo. Conversaban muchísimo con Freud, y después de un tiempo Freud desea volver al caso de Ana O. Creo que esto más o menos fue en 1886, por ahí, que Freud desea retomar este caso. Freud, acordémonos que era médico, pero neurólogo, ¿tá? Bueno, y acá con Ana O se empieza a utilizar el método catártico, que es una técnica psicoterapéutica, que tuvo aplicación en los inicios del psicoanálisis, y consiste en provocar un efecto terapéutico a través de la descarga de afectos ligados a sucesos traumáticos. Es decir, lo que intentan es que se recuerde ese suceso traumático y que se pueda desligar ese afecto, ¿no? Es decir, que se pueda hacer como la descarga de ese afecto para que ese hecho traumático, si generó un síntoma, ese síntoma pueda remitir, ¿tá? En un momento Ana O es la que dice que viene un poquito más adelante, pero se los cuento igual, que ella siente como que es esto de aliviarse, ¿no? Como que se estuviera limpiando la chimenea, limpieza de chimenea le llama a ella. Y esto es el método catártico. Bueno, Ana O
Más o menos para ubicarnos, en 1880 el padre de Anao tiene tuberculosis y bueno, en esos tiempos la tuberculosis no tenía tanta medicina encima como para que fuera curable, entonces las probabilidades eran muy escasas y bueno, se decidió, Anao se dedica a cuidar a su padre en su lecho de muerte, ¿no? Bueno, el padre muere y Ana también cae enferma, ¿no? Con otros síntomas que no tenían y no tenían que ver, porque también la tos fue uno de los síntomas de Ana, ¿no? Este, bueno, y se observaba que mientras cuidaba a su padre, ella tenía grandes contracturas y alucinaciones, ¿tá? Y Freud observa que antes de su enfermedad, Ana tenía una vida normal, antes de estar enfermo su papá y de que ella misma cayera enferma. Y eso, bueno, le llama un poco la atención, que por qué dedicándose a cuidar a su padre, ella enferma, ¿no? El padre enfermo y ella enferma. Entonces es por eso que Freud desea, cuando vuelve de París, de estudiar con Charcot, desea volver al caso de Anao. Bueno, los síntomas de Anao eran varios. Como bien dijimos, el parálisis en el lado derecho de la mano y la pierna, los movimientos oculares involuntarios y la falta de visión, la hidrofobia, que esto después se llega a la escena traumática, la hidrofobia, que es la incapacidad de tomar agua o la dificultad para tomar agua. Ella llega a recordar cuando su dama de compañía, que era quien cuidaba a su padre, ¿tá? La mujer, la figura femenina que cuidaba al padre, le da de tomar a su perro agua en el vaso de Ana. Bueno, cuando ella logra recordar eso es que también este síntoma remite, ¿no? Bueno, ella pasaba el letargo, ¿no? Como largas tardes como adormecida, en un sillón, y luego se presentaba como exaltada, como los opuestos, ¿no? Y después dificultades en el lenguaje, que esto también está bien interesante, ¿no? Ella, por su cultura, era políglota y sabía varios idiomas, incluyendo el inglés, ¿tá? Pero la lengua materna, que era el alemán, la dejó de hablar y solo hablaba inglés y no entendía lo que se le decía en alemán. O sea, ella empezó con otro idioma y dejó su idioma materno. Bueno, los síntomas que presentaba Ana, Ana transitaba por estados hipnoides, ¿tá? Donde en esos estados decía cosas inconexas, pero aparecían palabras que remitían a escenas de una chica triste. Es decir, había palabras que la llevaban a momentos de ella de tristeza, ¿no? Bueno, y Breuer en estos estados hipnoides aprovechaba muchísimo a trabajar para después poder repetir las palabras y las cosas que ella decía. Breuer trabajó con ella por una afección de tos severa, las parálisis, como dijimos, problemas de visión, de audición, de habla, de alucinaciones, de pérdida de conciencia. Y bueno, y Ana fue diagnosticada con histeria. Bueno, y Freud es que después decide, por ver este caso de histeria, es que decide volver a trabajar con ella años posteriores, porque esto lo venían hablando Freud y Breuer por mucho tiempo, pero bueno, después decide volver, cuando vuelve de París, a retomar el caso de Anao, porque era un caso muy interesante para poder trabajar según Freud. Bueno, como bien decíamos, este es un método que se va descubriendo sobre la marcha, ¿no? Entonces pasaba esto. Breuer tomaba las palabras que Ana decía en sus estados hipnoides, ¿no? Y se las repetía en los estados de conciencia, y Breuer observa que ella empieza a narrar lo que le había puesto triste, y lograba comunicar los afectos, y ahí remitían los síntomas. Eso estaba
muy, pero muy bueno, ¿no? Y después acá, como dice la diapositiva, que el método catártico fue el germen del método psicoanalítico, ¿no? Y a través de la narración del caso clínico se observa con claridad cómo Breuer improvisa y modifica el tratamiento de acuerdo con lo extravagante del cuadro sintomatológico de su paciente. Pero ahí vamos, y si va viendo, bueno, acá aparece también lo de la limpieza de chimenea, como esto de poder hablar, ¿no? La cura del habla, hacía que ella desbloqueara cosas, ¿no? A través del habla. Eso es bien interesante también. Y acá es interesantísimo darnos cuenta de que en estos estados que Ana tenía, de estados hipnoides, estados de conciencia, ¿no? O estados de no conciencia y de conciencia, es que podemos pensar esto de que el inconsciente fue deducido, no es una invención de Freud, ¿no? Porque eso es bien interesante. Bueno, se preguntaba a Breuer lo que había hecho él como para que el síntoma remitiera, ¿no? Entonces él tomaba en realidad síntoma por síntoma en estos estados hipnoides y los iba como trabajando hasta poder llegar al afecto y a lo que causó ese trauma, ¿no? Entonces el síntoma remitía, teniendo en cuenta que Breuer iba todos los días a la casa de Ana O a trabajar con ella, ¿no? Bueno, y estos síntomas al recordar lo que había pasado y liberar el afecto, el síntoma remite, ¿no? Bueno, esto que Breuer y Freud creían que revivir las ansiedades inconscientes como alucinaciones, experiencias traumáticas y hacerlas conscientes pudo ayudar a Ana a superar los síntomas relacionados a esas escenas que ella la traumó, digamos, y tuvo que sacarlos de la conciencia. Bueno, esto de que cuando vuelve de París con Charcot, de París a estudiar con Charcot, vuelve solo, ¿no? Es que él empieza como a trabajar en este caso y empieza a darse cuenta que los momentos hipnoides que tenía Ana O eran de no recuerdos y momentos que tenía de no recuerdos y momentos que tenía de conciencia y de recuerdo. Entonces él se empieza a preguntar, Freud, de que había como un doble estado de conciencia, ¿no? Como una conciencia y una no conciencia. Y es ahí que empieza como a trabajar sobre estos conceptos. Esto de no recordar es no tener en la conciencia. Lo que causaba afectos displacenteros, de malestar, eran desalojados de la conciencia. ¿Ah? Bueno, entonces acá empieza como a conceptualizar lo que es el aparato psíquico, que es un concepto psicoanalítico, ¿no? Utiliza la palabra aparato para subrayar la capacidad que tiene la mente para la transformación de la energía psíquica y la existencia de partes o instancias que modulan y controlan los recorridos de dicha energía. Cuando Freud empieza a conceptualizar las tópicas, ya ahí empieza a trabajar solo y la idea de él es crear como un modelo abstracto para explicar lo que pasaba en el aparato psíquico, ¿tá? Teniendo en cuenta que topos viene de lugar, ¿no? Y en psicoanálisis alude inicialmente a los lugares y luego a las instancias, ¿no? A los sistemas y luego a las instancias, y acá empieza a conceptualizar la primera tópica. Los inicios de la primera tópica tienen que ver también con el caso de Ana O, ¿no? Donde Freud empieza a ver que lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que hay momentos de conciencia y hay momentos de no conciencia, ¿no? Entonces él se da cuenta que hubo una escena traumática, ¿no? Donde se produjeron afectos displacenteros con un alto grado de angustia, de dolor, de tristeza, que no fueron recordados, ¿tá? Y esto de no ser recordados es porque fueron sacados de la conciencia, ¿tá?
esto de los recuerdos, las representaciones, imágenes o sensaciones que generan un monto tal insoportable de angustia, se sacan de la conciencia. ¿Ah? Y este contenido toma un estado inconsciente. Entonces acá él va a empezar a hablar de el sistema, que es la primera tópica, que habla del sistema inconsciente y sistema preconsciente consciente. ¿Tá? Que ahí después vamos a explicar un poquito más detalladamente. ¿Tá? Nos damos cuenta que el inconsciente no solo pasa a ser un estado, sino también un lugar, un topo, ¿no? Donde están las cosas que no son soportables en la conciencia porque generan demasiada angustia, demasiado dolor, entonces es sacado hacia lo inconsciente, ¿no? Entonces la primera tópica se habla de sistema inconsciente y sistema preconsciente consciente. Lo importante a saber en esto es que del sistema inconsciente al preconsciente hay una barrera que no es permeable. Sí hay cierta permeabilidad entre el preconsciente y el consciente. Y esto en una explicación sencilla y muy cotidiana, nosotros podemos decir, lo que es preconsciente lo tenemos a la mano, digamos, ¿no? Que yo pregunte, por ejemplo, bueno, ¿qué comimos el domingo? Yo inmediatamente no lo puedo recordar porque mi atención no está puesta en eso, pero si yo hago un esfuerzo, eso sí lo puedo recordar porque no me genera ningún malestar, no me genera ningún displacer y es una cuestión de recordar, de memoria nada más. Entonces el preconsciente lo tengo a la mano. Bueno, el inconsciente, ahí sí no lo tengo a la mano. El inconsciente de todas formas va a tratar de aflorar de alguna manera, pero bueno, vamos a tener como ahí el consciente que no lo va a dejar aflorar del todo, ¿no? Pero lo que dice Freud es que el inconsciente está impedido de aflorar a la conciencia. Pero como este inconsciente es dinámico y ejerce presión constante sobre la conciencia, por algún momento, y sobre la conducta del individuo por algún momento, va a intentar de disfrazarse, por así decirlo de alguna forma, y salir, ¿no? Y las formas que tiene el inconsciente de salir a la conciencia van a ser los sueños, los lapsus, los actos fallidos, los chistes y los síntomas. ¿Ah? Entonces, las formaciones del inconsciente son esto como disfraces que vuelven, ¿no? A la conciencia. El lapsus es el error verbal, ¿no? La aparición de una verdad que se enmascara bajo la forma de una equivocación. Y acá podemos pensar juntos, bueno, ¿cuántas veces hemos tenido estos lapsus, ¿no? Los actos fallidos son torpezas cometidas en las acciones. Alguien vuelca una taza de café sin querer sobre una persona, sin querer. Bueno, los sueños, que ahí hay una satisfacción alucinatoria del deseo. En los sueños podemos concretar lo que en la vigilia no se puede, ¿no? Y por eso nuestros sueños a veces son que nos levantamos y decimos, bueno, no puede ser que yo haya querido matar a fulano, que yo haya, no sé, porque bueno, son cosas que normalmente en la vida cotidiana no las haríamos. Bueno, los chistes, que a veces no nos damos cuenta, pero muchas veces, amparado en la broma, puede aparecer alguna verdad que seriamente no podríamos decirlo. También acá en el tema de los chistes, muchas veces hay personas que eligen como temáticas y siempre los chistes vienen de la mano de la misma temática. Y bueno, y los síntomas son una respuesta equivocada que uno encuentra para salir de una situación compleja, una manera errónea de defenderse de la angustia que tiene como precio el padecimiento del sujeto. Y acá nos vamos a ir a la segunda tópica. Acá lo que cambia en la segunda tópica no es que abandone la primera, porque no son cosas que se contrapongan, sino que, como decíamos, esto del aprendizaje espiralado, lo mejora, ¿no? Lo mejora para entenderlo y comprenderlo mucho mejor.
Acá él deja de hablar de sistema y pasa a hablar de instancias, ¿no? Y donde él nombra en esta segunda tópica 3 instancias: el ello, el yo y el superyo. Acá hay una diferencia sustancial con Melanie Klein, donde Melanie Klein dice que el niño, el bebé, nace con un yo primitivo, y Freud dice que el niño es todo ello, es todo placer. Bueno, y acá como las diferenciaciones, ¿no? Bueno, es el inconsciente, que es el ello es todo inconsciente, es atemporal, ¿tá? Donde, bueno, no respeta los tiempos lógicos, ¿no? Mezcla ideas de la infancia, de cualquier etapa de la vida, ¿tá? También es amoral, no tiene ningún tipo de moral. Bueno, es intuitivo, es innato, es una actividad exclusivamente inconsciente el ello, y lo más importante o lo a tener en cuenta es que lo rige el principio del placer, ¿tá? El yo, ahí sí tenemos que es más temporal, ¿no? Y está formado por el ello, porque el yo se va conformando. Primero somos todo ello, después se va conformando el yo. Yo, una de las cosas importantes, es especialmente consciente, ¿no? Y es moral, que eso es una diferencia bien marcada con el ello, y otra diferencia bien marcada con el ello, que tiene que ver con el principio de realidad. Se rige por el principio de realidad. Y después la última formación es el super yo, que esto, bueno, más o menos se conforma alrededor de los 5 años. Freud dice que es el heredero del complejo de Edipo. Se forma a partir del yo, es hipermoral, no es moral, es hipermoral, es demasiado moral, y lo rige el principio del deber, diferente a los anteriores. Bueno, si volvemos al ello para explayarnos un poquitito más en el concepto, el ello, bueno, está, como bien les dije, presente para Freud, ¿no? Presente desde el nacimiento. Todo es puro deseo, el niño se siente el centro de toda situación porque no puede percibir la limitación, ¿tá? Es todo inconsciente. El ello, ahí como en el ello ubicamos las pulsiones de vida y de muerte, energía vital y energía de destrucción, ¿tá? Esta instancia es ingobernable y sin lógica. Se dice que el ello es el caldero de energías y de pulsiones, ¿tá? Y está en el origen de la vida humana según Freud. Bueno, el yo. El yo tiene como 2 funciones fundamentales, que es defender y es la función de autoconservación, ¿tá? Freud afirma que no está constituido desde el principio, a diferencia de Klein, como lo decíamos antes. Él dice que lleva bastante tiempo su constitución, tiene una función de adaptación al medio, mediante otras funciones que tienen que ver, que son la memoria, la percepción, la atención, la voluntad de conciencia. Todo esto es tarea del yo, ¿tá? Y una de sus funciones importantes es esto. Esta instancia, por lo tanto, se rige por el principio de realidad, el del placer es sí o sí el ello, por el principio de realidad. El yo es el representante de la personalidad. Buena parte de esto es consciente, pero a su vez hay una parte inconsciente en el yo que tiene que ver con los mecanismos de defensa. El yo tiene que poner al servicio de la persona estos mecanismos de defensa, justamente para que el ello no devenga consciente. Entonces, lo frena con los mecanismos de defensa. Y la última instancia, que tiene que ver con la normatización, con la cultura, con la educación, con los valores, ¿no? Es el super yo. Como les decía antes, el super yo, más o menos entre los 5 o 6 años, esto que decía Freud, que era el heredero del complejo de Edipo, es la instancia moral, algo así como el representante de los padres, internalización de las figuras paternas,
lo de afuera lo hago propio. Los padres que comienzan a normatizar al niño en lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Lo que se puede, lo que no se puede, lo que está bien hacer y lo que está mal hacer. Entonces, cuando empieza a formarse este super yo, el niño necesita cada vez menos a los padres porque está esta instancia que va a ayudarlo a diferenciar, digamos, lo bueno de lo malo, ¿no? El super yo tiene como función la autoobservación. Este super yo observa al yo, ¿no? Es como el cuidador del yo, ¿no? Como cuando los padres observan al hijo, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace bien? ¿Qué no hace bien? Bueno, desde este punto de vista es una función de acompañante o vigilante de que funcione bien la relación entre lo externo, la realidad, y lo interno que tiene que ver con el yo, ¿no? Es la conciencia moral, aquella parte del psiquismo que le dice permanente al yo qué es lo que tiene que hacer y si lo que está haciendo está bien o está mal, y si lo que hace lo hace bien y está de acuerdo, vamos, bárbaro, y si lo que hace a juicio del super yo está mal, bueno, lo va a castigar haciéndolo sentir culpable. Bueno, y así es que funciona nuestro aparato psíquico en estas dos tópicas que Freud, acuérdense que plantea el aparato psíquico como un modelo abstracto para poder pensar todo lo que tiene que ver con la formación del inconsciente. Y como empezamos en un principio, en la primera clase, de que esto era una herida narcisista, imagínense ustedes, donde se creía que primero que nosotros éramos el centro del universo, que éramos la mejor raza, que éramos lo mejor, que nos vengan a decir todo bien, pero hay un punto en que no te vas a poder conocer porque hay algo que es inconsciente y no vas a llegar a conocerlo. En las terapias se logra en parte hacer consciente lo inconsciente y hacer este trabajo que se hizo con Ana O, con Berta Pappenheim, de poder traer las escenas traumáticas, ¿no? Y poderlas volver a mirar, ¿no? desde un hoy, y muchas veces esas escenas traumáticas, esas cosas que nos pasaron cuando éramos chicos, que lo volvemos a recordar y que fueron súper dolorosas cuando éramos chicos y que el inconsciente las guardó así de dolorosas, cuando las recordamos y las vamos a mirar, ese dolor desaparece porque en realidad hoy ya no tiene el mismo significado que tenía hace muchos años. El problema es que el inconsciente lo guardó así y yo lo voy a traer así de doloroso, pero cuando lo hago consciente y lo puedo mirar, me doy cuenta que el dolor no es tal, entonces es una cosa menos que voy a tener que cargar, por así decirlo. Así que bueno, todas las dudas que ustedes tengan, a lo mejor podemos conversar acerca de algún caso como más de la vida cotidiana, más de consultorio, por así decirlo, y sacarnos las dudas. Bueno, nos vemos y muchísimas gracias por la escucha.